Octaedro Educación, el podcast de Ediciones Octaedro. En este nuevo episodio de Octaedro Educación hablamos de una herramienta fundamental para repensar nuestras relaciones dentro y fuera del aula, la comunicación no violenta. Nos acompañan Macarena Machín e Iris Páez, coautoras de Dossier sobre comunicación no violenta en el ámbito educativo, para reflexionar sobre cómo transformar los conflictos en oportunidades de conexión y aprendizaje. Un viaje hacia una forma de comunicarnos más consciente, empática y coherente con una educación realmente inclusiva y respetuosa. Bienvenidas, Iris y Macarena, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, gracias. Es un placer contar con vosotras aquí en Octaedro Educación. Para comenzar, quería preguntaros cómo nace este dossier y por qué os pareció urgente hablar de comunicación no violenta en el contexto educativo. Vale, bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Este dossier nace en realidad de una necesidad más bien sentida y compartida. Una necesidad de transformar las prácticas comunicativas dentro de las escuelas desde una perspectiva que favorezca vínculos, sobre todo más humanos, más horizontales y más empáticos. Dentro de los contextos educativos muchas veces se tienden a reproducir violencias estructurales, simbólicas, relaciones entre los mismos miembros de la comunidad educativa, sobre todo en relaciones que son asimétricas, como puede ser la de docente y alumnado, que hay una especie de jerarquía. Cuando hablamos de comunicación no violenta, no es hablar de algo como un lujo o una opción complementaria, es más bien, o nosotras consideramos que es más bien una urgencia tanto pedagógica como política. Entonces, para responder concretamente a tu pregunta, el dossier surge como una respuesta ante estas demandas de docentes y tanto de la comunidad escolar que buscan estas herramientas para construir una cultura de paz tanto dentro como fuera del aula, teniendo en cuenta los enfoques interseccionales que responden a estas desigualdades y que sean capaces de lograr entender y reconocer la diversidad y el derecho a la dignidad desde sobre todo la palabra. Eso es. Bueno, y también nace en un contexto concreto de que ambas formamos parte de un grupo de investigación que se titula Análisis de la exclusión y de las oportunidades socioeducativas. Entonces es una cosa también, como ha dicho mi compañera Iris, compartida por el grupo. Y para las personas que no estén quizás familiarizadas, ¿cómo podemos definir comunicación no violenta? ¿En qué se basa? Pues la comunicación no violenta, ante todo, es una herramienta, ¿no? No tenemos que tomarla como si fuera una receta o algo una receta mágica que fuese a resolver nuestros problemas, sino que es una herramienta que nos permite una transformación en lo que sería el estilo comunicacional que tenemos cada uno asimilado. Asimismo, también pues establece y ayuda a establecer lo fundamental de esta herramienta es la conexión con las personas, con nuestras necesidades, a través de la observación sin juicio, la escucha activa, la expresión de nuestras emociones y la identificación de nuestras necesidades. Todo este proceso culmina con la realización de peticiones honestas. Al final simplemente no es hablar bonito o evitar el conflicto, porque el conflicto forma parte de manera intrínseca del ser humano. Es un poco tratar de escuchar de manera activa, lidiar con eso. Sin juicio, sin echar la culpa al otro, ¿no? Como esto de echarle la pelota al otro, sino que atendiendo eso, que ahora es identificando nuestras emociones negativas, somos capaces también de ahondar e identificar cuáles son esas necesidades que están insatisfechas, que por eso expresamos esa emoción negativa. Esto es una herramienta, también no es que la hayamos creado nosotros, es una herramienta que fue creada en los años 60 por Marshall Rosenberg en el ámbito anglosajón y que sí se ha extendido por ese medio, sobre todo en lo que sería los estilos de comunicación también a nivel familiar, relacional, social y también empresarial, y se ha llevado poco al ámbito educativo y creemos que sí tiene su aporte. Totalmente, sí. Habláis también en el dossier de dos lenguajes, el chacal y la jirafa. ¿Podéis compartir un poco en qué consisten? El chacal y la jirafa representa una metáfora para Rosenberg, su creador, en el que la jirafa simboliza
la figura de aquella persona, pues bueno, primero que la jirafa como animal, tiene un corazón muy grande, ¿no? Entonces esto lo relaciona a él pues con una mayor capacidad de empatía y de apertura emocional hacia el resto en este caso, de animales. Asimismo, la altura de la jirafa, ese cuello alargado, permite a la jirafa tener una perspectiva más amplia de lo que ocurre a su alrededor. Mientras que el chacal es identificado por Rosenberg como un animal que, además de carroñero, está siempre a ras del suelo. Entonces es más considerado como un estilo comunicacional reactivo y en ocasiones también agresivo. ¿Vale? Desde esta metáfora es que es para Rosenberg posible establecer dos estilos de comunicación. El estilo de comunicación asertivo, empático, y un estilo de comunicación que tenemos todos. O sea, no es que no tengamos, o sea, solo tengamos un estilo de comunicación, sino que hay un estilo predominante de comunicación en cada uno de nosotros, ¿no? Y el estilo del chacal es aquel en el que puede reaccionar de forma, con juicio, con prejuicio, de forma reactiva a lo que sucede a su alrededor. Mientras que la jirafa reacciona pues más de forma objetiva, escuchándose a sí misma, a sus sentimientos y necesidades, y desde una aceptación y compasión y expresión de honestidad, ¿no? Es muy interesante, son muy potentes estas metáforas. Es una metáfora, ayuda también a entender la herramienta, ¿no? O sea, al final la metáfora lo que sirve es una manera visual de representación de la herramienta que Rosenberg ha desarrollado. ¿Y cómo podríamos aplicar los 4 pasos de los que habláis de la comunicación no violenta en un aula real, en una situación en la que haya un conflicto o haya tensiones? Vale. Bueno, esta herramienta no solo se aplica en momentos de conflicto o de problemas. Eso es importante entender, que no es algo puntual que podamos usar en el aula, porque además así, ante un problema o una situación de conflicto, puede quedar muy descontextualizada. Es una herramienta que debemos de interiorizar. Entonces, para eso es muy importante, lo remarcamos en el dossier, ¿no? La formación docente previa, y aplicarla desde el primer momento, desde cuando se empieza a establecer la formación del grupo clase, ¿no? Hablamos sobre todo a principio de curso. Cuando ya tienes esa herramienta instaurada en clase, la resolución de conflictos se hace sencilla. O sea, los propios niños interiorizan esta herramienta. Entonces, una de las cosas que permite es que no tengan al docente como referencia, como mediador de resolución de conflictos, sino que ellos mismos van a poder expresar sus emociones, identificar sus necesidades y hacer la petición en caso de conflicto. Entonces, de ahí a que no se use únicamente cuando hay un conflicto, sino que se interiorice en la relación que se establece dentro del grupo clase. Pero bueno, el primer paso, ya que me lo aplica, el primer paso de los 4 pasos, para poder aplicar los 4 pasos habría que aplicar el primer paso, ¿no? Es la observación sin juicio. O sea, sin duda es el primer paso y desafío que tenemos todos a la hora de intentar expresarnos de manera más empática y honesta. Con ese primer paso, yo creo, desde mi punto de vista, ya tienes muchísimo avanzado, ¿no? Y sobre todo en un conflicto, cuando se tiende a observar mucho con juicio. Y justamente esto que estáis comentando de la observación sin juicio, ¿por qué es tan importante poder llevarla a cabo y también conectar con las emociones antes de intervenir? Bueno, pues al final observar sin juicio es súper importante, sobre todo eso, porque comenta Macarena, que es el primer pasito. Y nosotras reiteramos constantemente que todo este proceso, que toda esta herramienta es un acto político y pedagógico. Sobre todo nos tenemos que centrar un poco que dentro de los contextos educativos, bueno, y en el mundo en general, estamos marcados constantemente por la prisa, la verticalidad, la normatividad, y tendemos constantemente más a reaccionar que a comprender. Entonces, hay que también interpretar las conductas del alumnado no desde los marcos rígidos, desde esta normatividad, porque tienden a desatender toda la complejidad emocional que conlleva, emocional, cultural, contextual, etc. Entonces, hay que conectar primero con las emociones propias, pero también ajenas, porque nos va a devolver lo humano al final, ¿no? Dentro de todo este proceso. Y la emoción no es un obstáculo para la educación,
al revés, es una parte constitutiva del ser humano, del aprendizaje y de la propia convivencia. Entonces, cuando intervenimos desde la desconexión afectiva o desde la lógica del castigo, desde la normatividad, ¿qué estamos haciendo? Perpetuando las relaciones de poder que tienden a excluir, a silenciar o incluso a dañar. Entonces, por el contrario, si reconocemos tanto lo que sentimos como lo que necesitamos, atendemos al otro o a la otra persona, comprender lo que está viviendo, entonces estamos situándonos en un terreno que al final sí que es fértil, por utilizar algo, para este diálogo, para una reparación, para un cuidado mutuo. Entonces, este enfoque no reniega lo que comentaba anteriormente, el conflicto, sino que lo resignifica. Nos invita a pensar desde una mirada que reactiva a una mirada relacional. Por tanto, de ahora seco, si nos vamos a relacionarnos, entender que es educar, que también puede ser sostener, transformar la vida desde un lenguaje, desde la escucha, del reconocimiento. Justamente una cosa que mencionabais antes era el trabajo con el grupo clase, ¿no? Entonces el dossier, una de las cosas que tiene es que no se queda en un plano individual, sino que supone una propuesta para el centro. En este sentido, ¿qué cambios estructurales proponéis de cara a los centros? El cambio que proponemos, bueno, no es tanto cambiar la estructura como tal del centro a nivel organizativo, sino cambiar la cultura escolar, la cultura del centro, ¿vale? Cómo las personas, los miembros que constituyen esa comunidad educativa se relacionan. Para ello nosotros, bueno, vemos fundamental como primer paso que haya un consenso con respecto a esta comunidad educativa, un interés, un consenso con respecto al uso de esta herramienta, ¿no? Ese sería el primer paso, porque esto establece un ámbito de compromiso mutuo, ¿no?, entre todos los miembros que integran la comunidad. Una vez expresado ese consenso, se identifica o se plasma en lo que sería el documento estratégico del centro, el proyecto educativo de centro. Hemos hablado mucho en esta propuesta, el proyecto educativo de centro y el plan de convivencia, porque son dos documentos estratégicos de centro que son aprobados en el Consejo Escolar, donde están representados todos los estamentos que constituyen la comunidad educativa. Incluso pueden estar representados también en el alumnado. Entonces, ¿cómo sería el primer paso? Pues eso, lo que he dicho, de compromiso hacia ese cambio transformacional del que estaba hablando Iris, de nuestro estilo de comunicación y nuestra forma de relacionarnos. Tiene que haber ese interés por parte de todos los miembros. Si bien puede estar liderado por un equipo directivo, por un equipo docente, las familias también tienen que estar en esta misma sintonía, si no se crea confusión entre estilos de comunicación, el que pueda haber, ¿no?, en casa o el que puedas encontrarte en la calle con respecto al que puedan estar enseñándote y transmitiendo en el centro, ¿no? Entonces tiene que haber en ese sentido un poco de coherencia. Ya lo habéis ido dibujando un poco, pero quería justo preguntaros por el papel que juegan las familias y los equipos docentes en este proceso de transformación comunicativa. Pues nada, es fundamental que haya esa colaboración conjunta para la aplicación de la herramienta y para eso, para conseguir un cambio en la cultura escolar, un cambio real en la cultura escolar. Si solo hay compromiso por una parte, ya sea solamente que las familias estén interesadas pero el equipo docente no, o el equipo docente esté interesado y las familias no, aquí va a haber una incoherencia que la van a vivir pues fundamentalmente los niños, ¿no?, y las niñas del centro. Entonces es fundamental en cualquier otra práctica educativa. Y necesita también, el equipo docente en este caso necesita contar con condiciones institucionales también que le permitan eso, expresarse, dialogar y cuidarse en comunidad. O sea, no es posible una pedagogía del cuidado si quienes la ejercen no son también cuidados, ¿no? O sea, esto no solo es de cara a los niños, sino también dentro del propio equipo. O sea, finalmente es una herramienta para la vida, más allá del centro escolar. Entonces, eso si lo interiorizamos, si lo empezamos a aplicar, es más fácil también que haya este cambio transformacional. Exacto, sobre todo eso, establecer relaciones de todos los agentes dentro de la comunidad educativa que estén basadas en la confianza y en la empatía de la escuela y la familia para tejer esas redes más amplias de acompañamiento emocional y educativo.